Buenas noches con todos. Mi nombre es Jaime Rojas. Quizás muchos ya me conocen, pero para quienes no me presento, me pongo a las órdenes y a partir de este mes, agosto, estoy autorizado por la empresa de dos para comercializar y distribuir los articuladores de dos en México a nivel nacional. Me he desempeñado también por varios años en la distribución de los mismos a nivel de Ecuador, donde hemos avanzado de hemos tenido muy buena acogida con los articuladores, y lo cual me ha permitido conocer en estos años. He tenido una buena trayectoria y conocer a muchos profesionales de ortodoncia y he entablado buenas amistades con doctores de la rama, como el doctor Reyes, Alfonso Reyes. Una vez me pongo a las órdenes con todos ustedes. Es un placer presentar para mí al doctor Alfonso Reyes Dodero, especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial, reconocido speaker nacional e internacional. Él también es director del CEO Rod Williams en la Ciudad de México. Junto a Carlos Cruz, ha colaborado con su experiencia y conocimiento a perfeccionar el articulador AD2 y sus accesorios. Le doy la bienvenida al doctor Reyes. La pantalla es suya y el micrófono, doctor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por compartir un viernes en la noche con nosotros. Verdaderamente sé Es una triste realidad. Permítame, doctor, silenció por algún motivo y le doy. ¿Puede activar su micrófono, doctor? que está. Ahí está. Muy bien. Una disculpa, se trabó ahí la compu. Les decía que es una noche que bueno que la comparten con nosotros. Eh, Sé que los espero una copa de vino terminando, pero un rato de ciencia no nos cae mal a nadie y verdaderamente quiero platicarles de la herramienta que me fue heredada por mis maestros, el maestro Ronald Roth y el maestro Robert Williams, el fundador incluso de la compañía de dos. Siento que de alguna forma esta herencia que no entendía al principio, poco a poco se fue haciendo cada vez más necesaria hasta que llegamos a este momento en que buscamos que todos nuestros pacientes tengan el beneficio de usar un articulador. Poco a poco iré explicando por qué este beneficio de usar un articulador. Cuando nosotros iniciamos, lo primero que buscamos en un articulador es que asemeje los movimientos de la boca, que básicamente haga los cambios necesarios en nuestras rehabilitaciones sin perder esta relación entre los maxilares. Básicamente, esa fue mi primera búsqueda. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que no solo se trataba de eso, se trataba prácticamente de un plan de tratamiento a través del articulador. Un plan de tratamiento al cual muchas veces renunciamos debido a que no queremos enfrentar un tratamiento problemático. Sin embargo, y sin lugar a dudas, yo tendría que hacer una reflexión. Esta reflexión tiene que ver con los casos clínicos. Eh, en mi clínica nos caracterizamos por atender pacientes con retratamiento. Yo les platicaba hoy a los alumnos que generalmente el 70% de mi consulta no son pacientes que vienen de primera vez a mi sillón dental. Ni siquiera los niños no vienen de primera vez. Seguramente vienen a un segundo tratamiento o a un tercer tratamiento de ortodoncia. Cuando te enfrentas a esto, la primera pregunta que te haces es, ¿dónde fallaron mis colegas? ¿Por qué las recidivas de sus dientes son tan agresivas?
¿Por qué no se mantienen los dientes en su lugar si ellos se encargaron de poner retenedores a sus pacientes y tratar de evitar que se muevan los dientes? La respuesta es muy simple. La mayor parte de las veces nos esforzamos mucho por alinear los dientes. Nos esforzamos mucho por relacionar los caninos y dejar una clase uno perfecta. Sin embargo, una boca sin función es una boca que se va a recidivar 60 veces y 60 veces le hacen tratamiento. Como bien decía mi maestro, lo primero que tienes que hacer es evitar el engaño de los músculos. Los músculos no se engañan. ¿A qué me refiero? A cuando ustedes ven al paciente, el paciente está mordiendo, está comiendo, está funcionando de manera adaptada. ¿Esto qué quiere decir? Está funcionando de la manera que mejor le conviene al paciente. Sin embargo, esto va dando y va deteriorando la musculatura, pero a la vez esta musculatura va deteriorando los alvéolos, el hueso de soporte y a la vez los dientes. Por lo tanto, tendríamos que buscar una solución para esto. Tendríamos que buscar la manera en que realmente muerde el paciente, no la manera en la que me quiere mostrar el paciente que muerde. Y en base a eso, en base a la mordida real del paciente, entender la problemática y tratar al paciente, aunque sea demasiado complejo. Yo creo que fehacientemente, de verdad, estoy totalmente seguro que los ortodoncistas hoy tenemos las herramientas necesarias para hacer el mejor trabajo de ortodoncia que se ha hecho en la historia. Tenemos la mejor forma de tratar. Sin embargo, muchas cosas que rondan por nuestra cabeza nos impiden tratar adecuadamente al paciente. Desde el demasiado trabajo, quiero pensar que fuimos de repente entrenados por nuestros maestros de manera diferente y fuimos entrenados y hacemos lo que aprendemos. Y esto hace que el paciente se vaya acumulando una cantidad de problemas que tarde o temprano van a provocar estas recidivas que no queremos. Y yo le sugiero entonces que la primera herramienta que usemos en un tratamiento sea un articulador, sea cual sea, sea cual sea. La necesidad de usar un buen articulador parte de hacer un buen tratamiento. Esto es como comprarse un auto. Si tú compraste tu primer auto, te vas a dar cuenta que tiene tantas deficiencias este auto que tarde o temprano vas a tratar de mejorar las condiciones. Esto mismo pasa con los articuladores. Cuando tú compras tu primer articulador, casi siempre está destinado a que va a terminar en una venta fácil. Casi siempre está destinado a que lo vas a terminar prácticamente donando, pero con el interés inmenso de mejorar la condición. Y entonces tienes que aprender de verdad a querer muchísimo estos instrumentos, ya que te van a permitir observar las trayectorias de la masticación, como son la protrusión, las lateralidades, la dimensión vertical del paciente. Eh, Como les decía al principio, yo fui entrenado por dos grandes hombres, ellos dos, el maestro Ronald Roth y el maestro Robert Williams. Eh, y básicamente aquí estábamos en Hawái, en un congreso, y participé en él. Recuerdo mucho de la plática que hablé, y era cómo se comporta la musculatura antes y después de haber usado un guarda de reprogramación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo?
la extraordinaria doctora Tamimi, la mejor radióloga de cabeza y cuello del mundo. Ella dice que la mayor cantidad de patologías articulares que encuentra, la encuentra porque encuentra que la oclusión es la culpable de esta patología articular. Y esta imagen, publicada en su libro, nos habla de que el fulcrum que se crea en las bocas de nuestros pacientes termina creando una patología severa en la articulación. Hoy no vamos a hablar de patologías articulares, hoy no vamos a hablar de lesiones articulares, pero yo creo fehacientemente que cualquier tratamiento de ortodoncia, tu guía, tu camino, tu forma de tratamiento tiene que ser la oclusión. O sea, donde cada diente tiene un lugar y que no puede ocupar el lugar de otro. O sea, un canino no puede superar la posición más que de canino. No puede ir a ponerse en un lateral, no puede ir a ponerse en un premolar. Por muchos años se hizo y yo aprendí a hacerlo así. Sin embargo, hoy entiendo que en la oclusión cada diente cumple una función. Entonces, tenemos hoy técnicas para que este fulcrum vaya desapareciendo poco a poco con el tratamiento. Y entonces, básicamente, yo trabajo sobre el eje terminal de bisagra. Esto me permite que el tratamiento pueda reducir o aumentar la dimensión vertical sin que yo tenga necesidad de desplazar el cóndilo fuera de su fosa. Básicamente lo hacemos con un tratamiento donde rota el cóndilo sobre su fosa. Hablando de articuladores, lo primero que yo debo buscar en un articulador y que es complicado y que de verdad conozco muy pocos que lo hacen, muy pocos, y esa es una de las grandes discusiones, los articuladores deben ser randomizados. ¿A qué me refiero? Que los articuladores pueden ser totalmente intercambiables los modelos de un articulador a otro. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener un montaje en un articulador y traspasarlo en otro articulador y tiene que quedar perfecto. Por ejemplo, yo le puedo mandar al doctor Gil de Guadalajara unos modelos para que él vea el montaje y poder planear juntos una cirugía. Pero los montajes de él van a quedar igualitos que los míos, aunque su articulador esté en Guadalajara y el mío esté en México. Sin embargo, en otros articuladores es bien complejo que esto suceda. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se calibran estos articuladores y no es nada fácil. Conozco muchísimos articuladores en el mercado y tienen esa característica. Les falla esa parte y en tu articulador no lo puedes transferir de un articulador a otro. Yo tuve la oportunidad de tener como maestro al doctor Quejón de OBI y me decía que cualquier rehabilitación, cualquier tratamiento que no haya sido hecho en un articulador está sentenciado a morir rápido. Básicamente, comparto la misma idea. Todo lo que tú hagas fuera del articulador simplemente es el betún del pastel. Se va a perder junto con el tiempo. Básicamente, de lo que se trata y de lo que muchos de los colegas no entienden es voy a poner el cóndilo en su fosa. No quiero sacar el cóndilo de su lugar. No quiero desplazar el cóndilo fuera del lugar. Hoy no voy a hablar de patologías articulares, pero sí es interesante entender que esa es mi primera pieza, que yo quiero que quede en su lugar. Entonces, aquí tengo, esto lo veo todos los días. Veo este tipo de articuladores, las bisagras incluso, que por supuesto no pueden reproducir el movimiento de la mandíbula ni tienen forma
de reproducir la altura maxilar, ni tienen forma de reproducir la inclinación del plano oclusal en los tres sentidos del espacio. Nuestro plano oclusal tiene tres sentidos del espacio: antero, posterior, lateral y rotación. O sea, no lo puedes reproducir. No puedes reproducir la altura del maxilar. Entonces, si yo no puedo reproducir eso, ¿cómo puedo crear una rehabilitación que sea estable? No perdamos de vista esto. Yo puedo abrir la boca y mi cóndilo puede seguir en su fosa. Muchos de los tratamientos que hacemos parten de este principio. Yo puedo aumentar o disminuir la dimensión vertical sin que por esto implique desplazar el cóndilo fuera de su fosa. Entonces, gracias a esto, los articuladores que nosotros usamos pueden reproducir perfectamente todos los movimientos de la mandíbula y se les puede otorgar para que se vuelvan articuladores totalmente ajustables. Para los alumnos de repente me preguntan que qué diferencia hay entre un articulador semiajustable y totalmente ajustable. Bueno, yo les diría, la diferencia entre uno y otro es el tiempo que te tomes en hacer una axiografía. Si tú haces una axiografía con un axiógrafo, básicamente estarías enfrentando la posibilidad de que tu articulador sea totalmente ajustable. Lo único que el articulador requiere para ser totalmente ajustable es que tú le des las medidas individualizadas del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si tú me preguntas la trayectoria condilia promedio de un paciente, yo te diría 40. Pero si tú le haces una axiografía al paciente, te darás cuenta que son 38. Y entonces, básicamente, tú, para tener un articulador totalmente ajustable, la única diferencia que existe es que tú puedas obtener a través de una axiografía las medidas individualizadas del paciente. Y entonces, todos nuestros tratamientos los hacemos a partir de la articulación temporomandibular sobre el eje terminal de bisagra. Sabemos que si no es así, los casos clínicos van a recidivar y las patologías articulares van a abundar. Porque para nadie es secreto, sobre todo para los doctores del Instituto Nacional de Ortopedia y Rehabilitación, ellos dicen, ¿qué loco se atrevería a sacar el cóndilo de su fosa? Mi respuesta inmediata fue, nosotros los dentistas. Los dentistas no nos importa que el paciente tenga una luxación condilar, así lo tratamos. Y ustedes tienen que explorar la posibilidad de que la mayor parte de sus pacientes presenten un desplazamiento condilar en mayor o menor medida. Entonces, si mi máximo rector es la oclusión, el punto de partida no son los dientes, es colocar el cóndilo en su fosa. Y después de que coloquemos el cóndilo en su fosa, entonces podemos hablar de oclusión. La oclusión no parte de relacionar los dientes, parte de ubicar el cóndilo en su fosa y después relacionar los dientes. Podemos encontrar mil formas de hacer rehabilitación, pero no podemos encontrar ninguna que parta de que el cóndilo no está en su lugar. Él es el maestrazo Jim Benson, él ya se nos adelantó, él era el director de OBI cuando yo estudié. Él era mi director. Solamente pude estar 3 módulos con él, de los 7 que era OBI, y se nos adelantó. Básicamente, la búsqueda entonces es colocar el cóndilo en la fosa. Los odontólogos le llamamos a esto relación céntrica. Y por definición, la relación céntrica es la posición más anterior, superior y media con el disco interpuesto. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes tienen la posibilidad de que no tengan el disco en su lugar. Esta materia, este material que le llamamos disco, que es avascular, muchas veces no está presente en nuestro paciente.
Y no está presente por edad, no está presente desde niños. A veces los niños pueden tener patologías muy severas que desplazan todo, no solo el disco. O sea, los niños no son inmunes a patologías articulares. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más cuidado en un niño que en un adulto en las patologías articulares, porque si un niño desarrolla una patología articular, su pronóstico es totalmente desfavorable comparado con un adulto por simplemente el desarrollo de la enfermedad que va a tener posteriormente. Entonces, ese es el punto de partida. En una condición céntrica yo tendría que tener el disco en visto de frente, en esta posición, y visto de lado en la posición anterior. Sin embargo, muchos de mis pacientes llegan y ya tienen desplazado el disco. Y lo digo porque les hacemos resonancia magnética y nos damos cuenta que el disco está fuera del lugar. La resonancia magnética en México es todo un tema porque no hay una cultura odontológica de la resonancia magnética y no hay una cultura de los centros radiológicos de resonancia magnética. Pero en el entendido, tendríamos que pensar que relación céntrica, por un minuto, quiero que deje de ser la posición del cóndilo más superior, anterior y media. Por un minuto, dejemos ese concepto. Doctor, Sí, lo interrumpo un momentito para darle bienvenida a Dave. con mucho gusto. Dave, how are you? You're welcome. I'm good. I'm good. Dr. Reyes, buenas noches. Hola, how are you? I'm fine. You too. ¿Cómo Ya, está? muy bien. Good, good. Para la estudiantes, esa es la mayor parte del español que conozco. Buenas noches. Noche. So, no, I just wanted to say good evening and thank you. And also to thank Jaime Rojas and Rojas IMEX for carrying 82 now in Mexico. We're really pleased to be affiliated with Jaime and have him handling our product there. We've worked together for a while with different things. So to make it official and have him really be our main contact in Mexico now is a big step for us. And we're very excited. Yes, okay. Thank you, Dave. No, thank you, Jaime. You're And welcome anytime. A big hug for your father, my big teacher. yes, mi padre tiene 94 años. I know. Big hug for him. Yeah. So, but he's good. He's in good health. Yeah, I know it. So, y mi madre es 91. La- So, but Okay. Okay. what you'll find though with Jaime, we have many of our 82 products were not in Mexico previously. They were not carried. We have a very broad product line now for a lot of different things that I'm hoping with Jaime and Rojas IMEX behind us that we can bring a lot more products into Mexico for people that, maybe they don't have an 82 articulator, that there's many other good articulators out there, but we have a lot of great products to fit other articulators as well. So we're hoping to bring more products into Mexico and help more people. Of course, we are going to do that, Dave. Thank you so much, Dave. No, thank you. I really Thank appreciate you, it. Dr. Doc. Race, thank you so much for all your help and support and teaching through the years. Thank you so much. Thank you, Dave. Thank you. Les decía que el concepto es, todo el mundo está pensando en poner el cóndilo en la fosa. Sin embargo, nuestro concepto por un minuto debe ser diferente. El hecho de que lleves al paciente a relación céntrica es pon los músculos en su lugar. Primero. Dos, pon a funcionar los músculos como se debe. Todos los músculos faciales, los suprayoideos, los infrayoideos, los elevadores de la mandíbula, todos los músculos en su lugar. Y eso es lo que hace una placa de reprogramación mandibular, reprograma la neuromusculatura. Y posteriormente, complícate
pensando que el cóndilo está en su lugar con el disco. Sin embargo, en muchas ocasiones el disco está desplazado. Y entonces tienes que ir creando condiciones para mejorar esa patología. Por lo tanto, nosotros le llamamos a este concepto relación céntrica ortopédica, que es la mejor relación que puede tener el paciente con su patología. Entonces, nosotros trabajamos para ir a una relación céntrica ortopédica. Cuando coloco a mi paciente en esta relación céntrica, el objetivo es que todos estos músculos funcionen de manera correcta. Y no es un trabajo menor, es un trabajo que nos lleva tiempo porque hay pacientes que traen patologías severas. El creador de este tipo de articuladores es el maestro Robert Lee, que tuve posibilidad de estudiar con él un solo módulo porque él falleció de una cirugía y él fue el que diseñó. Estos análogos, estos análogos son muy interesantes, son únicos en los articuladores. Estos análogos resumen las investigaciones de Robert Lee. Él encontró que para cada paciente había un side shift y el side shift iba relacionado con el movimiento de Bennett. Entonces, para un Bennett hay un side shift. Incluso, definido por mi maestro, el doctor Pagan, sería el movimiento de Bennett es igual o es relacionado con el movimiento curvilíneo de Bennett. Y aquí están mis dos grandes maestros que ya se nos adelantaron, pero ya no. Él es el maestro Pagan y el maestro Robert Lee. A ellos dos les debemos los articuladores de rama larga. Hasta que ellos aparecieron en el espacio, los articuladores eran de muy cortitos, muy pequeñitos, y cuando teníamos pacientes de cara larga, prácticamente teníamos que cortar los incisivos. Pero este es el principio básico de un tratamiento. Lo primero que tengo que crear en un tratamiento es la guía anterior. Y esto implica mucho, implica la funcionalidad, implica la dimensión vertical, implica la desoclusión, implica la posición anteroposterior de los dientes. El compensar los dientes mucho hacia adelante, mucho hacia atrás, va a traer consigo perder esta dimensión vertical, perder esta guía anterior, perder la funcionalidad de los dientes anteriores. Y estos errores, estas omisiones, tarde o temprano nos van a pasar factura. Y entonces yo lo reto. Cuando hago mi montaje, este es el resultado. Lo mismo que decía la doctora Tamimi. En el esquema de Tamimi, en mi modelo, es una suma igual. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer en este tratamiento? Y entonces me va a sorprender la respuesta. Tendríamos que hacerle un control vertical a los pacientes, reducir la dimensión vertical de nuestros pacientes. ¿Esto? Y si no lo hago, doctor, ¿el paciente va a cerrar la boca? Sí, claro. Va a cerrar la boca y se le ponen muchas ligas más rápido, pero va a desplazar el cóndilo. Y cuando el paciente vaya de tu oficina a la mía, voy a encontrar que hubo una iatrogenia que al mover la mandíbula el cóndilo va a entrar en su lugar y la mordida se va a abrir. La historia no cambió, solamente se prolongó la etapa de tratamiento del paciente. Es el maestro Pagán, aquí está en su lugar de retiro, y entonces fuimos a visitarlo. Entonces, Carlitos Cruz, que es el que mencionaba, él fue el ingeniero que desarrolló el AD2, eh, buen amigo, aunque nos las pasábamos peleando, pero peleábamos por todo, hasta por lo que íbamos a comer, entonces era parte del show. Pero dentro de los articuladores tenemos de dos tipos. Tenemos los articuladores arcón y no arcón. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El articulador arcón tiene sus cóndilos verticales, como estos. Un cóndilo vertical
mientras, así, un cóndilo totalmente vertical, mientras que los no arcón tienen cóndilos horizontales. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirven? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, el SAM3, un Hanau, son articuladores no arcón. Pero ¿qué diferencia existe entre ellos? Quiero que noten esto. En un articulador tipo arcón, si yo abro o cierro la dimensión vertical, el ángulo que forma el plano oclusal con la trayectoria condilia no cambia. Si abro, sigue siendo igual. Si la cierro, sigue siendo igual. Fíjense bien, qué punto tan delicado. Si yo hago los aparatos de ortopedia y les aumento, les reduzco la dimensión vertical, si tu articulador no es el correcto, va a cambiar el ángulo del plano cruzal. Mientras que un articulador no arcón, cuando yo abro la mordida, el ángulo se cierra. ¿Qué quiere decir? No me gusta tanto porque si yo hago un guarda quirúrgico, por ejemplo, en un articulador de estos, el guarda va a cambiar la dimensión. O sea, el ángulo va a variar. Y entonces cuando yo lo pruebe en la boca, va a cambiar la posición de la mandíbula. Déjale el Cu- boca ahorita. ¿Mandé? Cuando yo tengo un articulador arcón, y abro y cierro la boca en el articulador, la distancia entre el cóndilo y el incisivo sigue siendo la misma, no varía. Sin embargo, cuando hago exactamente el mismo movimiento en un articulador no arcón, hago una guía anterior, la distancia aumenta. Entonces, hay una variación. Es por esta razón que meramente hablando de ortodoncia, hablando de ontología restaurativa, nosotros preferimos los articuladores arcón. Mi maestra, la doctora Sapunar, el maestro Ronald Roth, en una convivencia que tuvimos ahí comiendo carne, y lo que decía mi maestro es, cualquier hace ortodoncia, cualquier bracket hace ortodoncia, cualquier bracket alinea los dientes y el resultado es según quien lo vea. Pero el resultado de cualquiera, si yo lo someto al articulador, simplemente voy a dejar al desnudo las deficiencias que tiene. Y entonces, cuando el paciente viene, le tomamos las fotografías y le tomamos los registros. Para tomar los registros, yo me acuerdo mucho de mi maestro Bob, el maestro que tiene 94 años, me decía, Alfonso, nosotros no vamos a vender articuladores, vamos a vender equipos. Y exactamente de eso se trata. Por eso en la caja de D2 viene un articulador y un MSD. ¿Qué quiere decir? Un articulador y un registro de posición condilar. ¿Por qué? Porque si tú esperas ver la progresión de tus pacientes, es necesario tener un MSD. Y este articulador, ¿cierto? Es el que yo prefiero. Tiene un pin curvo, te permite más libertad de movimiento, te permite tener muchos mejores registros y a mí me encanta el de pin curvo. En estos articuladores, este es el primer modelo que salió a la venta en el 2007, ahí está registrado. Este fue de los primeros articuladores, antes fueron de madera porque eran los prototipos y probamos la calidad y la fiabilidad del este. Hicimos una torre de calibración que viene en todos los articuladores y se puede pasar de un articulador a otro para verificar que tienen exactamente el mismo registro. Y de igual manera para verificar que el articulador se encuentra en las condiciones correctas. Estos fueron otros grandes maestros, el clan de Detroit, doctores muy duros para hacer un montaje. Podían pasar horas haciendo un montaje,
porque buscaban la precisión absoluta. Aquí está en la misma conferencia en Hawái donde les dieron su reconocimiento. Hoy por hoy hemos ido evolucionando en la forma de hacer un montaje. Hoy usamos métodos digitales y los métodos digitales también han ido evolucionando. Primero empezamos usando los modelos de plástico con yeso. Hoy existen las bases para que yo no tenga que hacer esto. Pero regresando al punto, de la forma que ustedes quieran, lo primero que requiere es un modelo para el montaje. Dos, requiere un registro de oclusión céntrica. Primero hay que preguntarse para qué quieres este registro. Este registro se requiere para determinar la posición condilar del paciente. ¿Dónde está el cóndilo y dónde debería de estar? Si tú no lo piensas hacer, no tomes la cera. ¿Por qué? Porque va a ser una cera que va a ir al bote de la basura sin ninguna función. Hoy, estas ceras de oclusión habitual, de oclusión normal, se toma, el paciente muerde de manera normal, sin bruxar, sin ninguna guía, sin ningún movimiento, solo se le pide que muerda. Una vez que muerde, la cera debe ser perforada por lo menos en un punto, no debe tener excedentes vestibulares y debe tener esta condición. Hoy también podemos tomar este registro con los silicones, con el Oclufaz, por ejemplo, y se registra. Hace un minuto me preguntaban los doctores y los alumnos qué es lo que hago con mis pacientes. Yo quiero que vean que este paciente tiene resinas en los dientes anteriores, porque primero estamos tratando de devolverle la guía anterior para corregir en parte su patología. Ok, entonces ahora iniciamos el registro de posición de relación céntrica. Lo primero que quiero decirles es que para obtener un registro de relación céntrica según Roth y Robert Lee, no es una lucha que ustedes van a aplicar con un cocodrilo, donde van a luchar con él y le van a tomar la mandíbula hasta que lo logren vencer. No, la relación céntrica no puede ser guiada. Es una condición que tiene que viajar de manera natural. Por lo tanto, yo voy a hacer que el cóndilo viaje a la mejor condición posible sin que yo lo force. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esta relación céntrica? Primero, quiero entender que muchos de mis pacientes tienen patologías y entonces en teoría no hay una relación céntrica. Pero sin embargo, yo lo voy a poner en la mejor condición posible para ese paciente. Los músculos van a trabajar nuevamente y después o durante me voy a encargar de la patología articular. Y cómo tomo el registro de relación céntrica, como les dije, nosotros le llamamos ortopédica porque no importa si el disco está o no presente, lo voy a poner en la mejor condición posible para que los músculos puedan hacer el trabajo funcional perfecto. Entonces, olvídense de estas cosas. Empujar la mandíbula, jalar la mandíbula, hoy no debe ser. Yo no guío la mandíbula, dejo que la mandíbula y los músculos se relajen, que olviden la condición en la que mordían. O sea, el paciente va a recordar cómo mordía. Traten de que olvide cómo mordía. Cuando olvide cómo mordía, ustedes podrán obtener la relación céntrica. ¿Cómo la obtenemos? Primero, no van a empujar nada. Como bien dijo el maestro Robert Lee, los músculos se van a encargar de colocar la mandíbula en su lugar. Por lo tanto, lo que quiero es relajar la musculatura y evitar que el paciente tenga contactos posteriores para que pueda moverla. En muchas ocasiones, cuando el paciente está contracturado, la condición no va a permitir que tomen una relación céntrica adecuada. Por lo tanto, en esos pacientes ponemos un jig, esperamos que mejore
la condición del paciente, esto es en una semana o 4 días, y tomamos el registro de relación céntrica. Estos son unos jigs que hoy son muy útiles porque recuerden que hoy tomamos la relación céntrica con escáner para que el paciente pase a un montaje digital. Por lo tanto, algo que nos ayuda muchísimo a lograr estas relaciones son los jigs. Estos jigs que vende a D2 y que también fueron motivo de pleito con Carlitos. Le digo que nos divertíamos mucho. Y este es el prototipo cuando se hicieron. Esto permite que yo lo ponga entre los dientes del paciente, desocluya, y entonces yo le pido al paciente que apriete y mueva su mandíbula a relación céntrica. En esa condición, puedo escanear al paciente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es mi maestro y el maestro Robert Lee burlándose, diciendo cómo tomaban la relación céntrica los natólogos que no sabían, empujándose la mandíbula hacia atrás, porque hubo un momento en el cual se decía que la relación céntrica era la porción más posterior superior del cóndilo. Y el modo de broma se empujaba en la mandíbula, porque hoy sabemos que anatómicamente que el cóndilo va en la posición más anterior superior. Entonces no puede ser. Y Roth todavía se reía más, porque cuando le decían la céntrica de poder de Roth, decía, todo el mundo cree que tengo una manota y entonces con esa manota yo empujo la mandíbula hacia atrás. Y no es así. Entonces, ambos tienen maneras de tomar el registro de relación céntrica. Hoy es más fácil de lo que ustedes creen. Una manera impecable de tomar una relación céntrica puede ser con las ceras azules Dellar, que por cierto ahora Jaimito, como bien dijo, como les mencionó, él es el representante de la compañía Dellar en México, de estas ceras. A mí me gusta mucho la de cuadro, esta que es Square, porque yo puedo cortar la cera de la forma correcta y de la forma que a mí me gusta. Entonces, aquí estoy con Jaimito, el organizador, en un congreso. Entonces, se hacen dos cortes, una parte anterior y una parte posterior. Y si ustedes lo van a hacer digital, solo la anterior, solo la parte de adelante. No necesitan la de atrás. Entonces, lo primero que hago es marcar los incisivos en la cera. Coloco al paciente a 45 grados. Es la de las pocas cosas que hago con el paciente acostado en el sillón a 45 grados. No todos los protocolos se hacen en el sillón. Entonces, tomo la cera y si no se oye así, el paciente está contracturado. Este vacío implica que el cóndilo está rotando en su fosa, que los músculos no están impidiendo el movimiento. ¿Qué quiere decir? Nadie está obligando al paciente a esa posición. Una vez hecho eso, el paciente no puede escupir la cera ni moverla, ahí se va a quedar. Y entonces, ya que está la cera anterior puesta, que el paciente está relajado, hacemos lo que el maestro dijo, se encargará del resto. Tienes una cera muy dura en la parte anterior, una cera muy fría, una cera que es un bloque de una piedra, podríamos decir. La va a morder el paciente y el macetero se va a encargar del resto, de colocar el cóndilo en la posición SAM, la posición más superior, anterior y media. Una vez hecho esto, ahí quiero decirles que con tristeza veo publicaciones donde la cera azul toca el premolar. Las ceras no pueden rozar siquiera ningún diente posterior. La cera puede ir de lateral a lateral, incluso habrá unos más arriesgados que la pongan de canino a canino,
pero nunca debe rozar un premolar. En esta condición, yo le pido al paciente que muerda y al morder, su cóndilo va a viajar a relación céntrica. Por lo tanto, en esa condición, así como está, pueden escanear a los pacientes para obtener la relación céntrica. Y aquí estoy con Carlitos bromeando de cómo se tomaba la relación céntrica. Estamos aquí en la clínica y estábamos bromeando de la relación céntrica. Aquí está. Yo tomo con una mano la cera anterior, que es la llave y el registro, y entonces, como ustedes pueden ver, ninguna de mis manos puede encargarse de moverle la mandíbula. Yo estoy acomodando la cera, le pido a la paciente que cierre su boca, que apriete y con eso será suficiente para que viaje a su lugar. Buenos días tengan todos ustedes. Soy Carlos Cruz, director de ingeniería de AD2, compañía que está a la vanguardia en el diseño de articuladores. Es para mí un gran placer y un honor presentarles al doctor Alfonso Reyes, destacado colaborador de nosotros. Gracias. El Carlitos Cruz, ya lo extraño porque cada vez que lo visitaba era 2 días de comida peruana. De verdad me encanta la comida peruana. Eh, Dentro de esto hay otra forma de tomar la relación céntrica. Cuando hablamos de rehabilitaciones más amplias, de preparaciones, de muchas preparaciones, usamos estas platinas. Estas platinas las muerde el paciente para darle la anatomía de todos los dientes y después tomamos el registro con Oclufast. Le ponemos Oclufast a la platina y tomamos el registro del paciente. Una vez hecho esto, ya que tengo el registro superior, coloco Modeline en la parte anterior para que desocluya los dientes 3 a 4 milímetros y le pongo Clufast nuevamente. E igual que hice con la cera anterior, le pido al paciente que muerda, no guío nada, ya el paciente sabe dónde tiene que morder y listo. Le digo que muerda y tengo ya el resultado. Así, acuérdense, la musculatura me lo llevará al lugar correcto. Y después viene el arco facial. ¿Qué pasa con el arco facial? ¿Por qué sí, por qué no? Este arco facial, de las primeras discusiones que tuvimos con Carlitos, fue el integrarle los niveles. Yo le pedía que tuviera los niveles porque tanto el doctor Rod como al doctor Pagán le gustaba poder entender los niveles. Y entonces fue nuestra primera discusión. Es por esta razón que los arcos faciales tienen los niveles integrados y adheridos. Eh, este arco facial, lejos de lo que diga cualquier gente, están hechos para determinar el plano axio-orbitario. ¿Qué quiere decir? No es el plano estético que lo puedes obtener con este arco facial, no es Frankfurt, porque esto queda dentro del oído. Esto que hace el arco facial es el plano axio-orbital. El plano de Frankfurt es arriba y el plano que yo tomo con mi arco facial es el plano axio-orbitario. Por lo tanto, ni la nariz ni ninguna otra cosa va a determinar la posición. La tengo que determinar yo, marcando el punto orbitario y marcando la parte interna del oído. Una vez hecho esto, el arco de cierre anatómico va a permitir ser reproducible a la oclusión. Como pueden ver, mi arco facial, le quito el nasion, lo separo, no lo uso, porque lo que quiero registrar es el plano axio-orbital, como lo tiene esta niña. En este caso, un registro perfecto. Y las horquillas
debido a que trabajamos con la doctora Lore allí en Guadalajara y con otras doctoras en Monterrey, como la doctora Chacha, o en el hospital en Tijuana, con los chicos del hospital de las Californias, pues básicamente nos obliga a tener que crear horquillas para niños. Entonces, fueron avances paso a paso y hoy logramos tener horquillas para estos niños y darles el beneficio de usar un articulador. Cuando de repente, este es el prototipo de cuando lo hicimos, al final le hicimos un poquito más ancha y el poste más largo para que ajustara perfectamente a niños. Como pueden ver, los niños aceptan correctamente cómo se pone un arco facial. Y esta es la razón por la cual tuvimos que hacer horquillas. Comparativamente un modelo de una señora con la de una niña, obviamente esto obliga a que haya que hacer ajustes. Y también existen los tenedores que son para pacientes desdentados. Esto se clava en la cera y se pueden tomar los registros de prótesis total. Lo que no se puede hacer es esto, que el paciente tenga los dedos en la boca, que esté sosteniendo el arco, que todo esté desajustado, desequilibrado. No, el paciente tiene que estar sentado, como mencionó el doctor Robert Lee, y tomar la posición natural de la cabeza. Muchos años se estableció que la posición correcta de un arco facial era paralelo a la línea bipupilar. Como ustedes pueden ver, el paciente no coincide con el arco facial. Y entonces este nivel nos ayuda a relacionar la posición correcta del maxilar en el espacio. ¿Ven? Las líneas bipupilares rara vez son totalmente paralelas al piso. Él es el maestrazo Bob Lee con su esposa y estaba explicándonos exactamente eso. Tú no puedes tomar un registro en un sillón. El paciente tiene que estar en posición natural de la cabeza. Aquí está. El paciente está parado y estamos tomando el registro. Hoy por hoy, antes lo tomábamos con Oclufast y marcamos los dientes y permitimos libremente que de esa manera tener un registro de la horquilla. Aquí está, en los niñitos también, ¿ven? Perfecto, bien acomodado, los niñitos no se nos mueven y tomamos el registro. Sin embargo, me gustaría citar al doctor Terry Tanaka, maestrazo de maestrazos, ¿cierto? Él dijo, si hay alguien aquí en articular, no es a los adultos, empiecen por los niños. Y eso hacemos, articulamos a los pacientes infantiles. Y esto que tienen aquí son los análogos quirúrgicos que también desarrollamos para la compañía de dos. Y estos análogos nos permiten tratar algunas de las patologías articulares. Nunca dije que todas, algunas de las patologías articulares. Porque mucha gente insiste que los niños no tienen patologías articulares, que eso es mentira. Como ustedes pueden ver, los niños desarrollan X cantidad de patologías y no puedo cerrar los ojos ante una realidad. Y entonces tomamos el hábito de montar a todos los niños para hacerles aparatos. Y los aparatos los hacemos en estos articuladores. Y básicamente hemos entendido que la comunidad que nos dedicamos a atender a los niños, la mayor parte de nosotros hemos coincidido en que debemos montar en un articulador. Y sí, les tomamos el registro de relación céntrica igual que a cualquier paciente. Ahí está. Y los montamos. Sin embargo, hoy por hoy hemos dejado un poco de lado el montaje con el arco y con la horquilla. Y hemos decidido usar más el arco de Cois. Este arco que también en la compañía sufrió un desarrollo y como ustedes pueden ver, fue cambiando de modelos hasta que un día Carlitos y yo nos sentamos a pelear
para variar, y salió este diseño. Este diseño que es muy parecido al actual y que ha sufrido algunos cambios ahí menores para que tengan mucho mayor funcionalidad. Y hoy lo llamamos EZBO. Y tiene un láser que sirve para verificar el registro céntrico. Y las platinas en las cuales colocamos Occlufast y determinamos de esta manera la posición del maxilar. Cuando vimos esto, el láser que pasa debajo de la nariz es un plano que se llama plano de Camper. Básicamente estamos tomando el registro y hasta ahí todo iba bien, pero estábamos incompletos porque la cara del paciente no tenía ninguna marca como para que fuera mi referencia. Y encima, la cara del paciente puede ser asimétrica. Entonces empezamos usando estos lentes para que tuviéramos la referencia vertical verdadera. ¿Por qué es importante? Porque yo podría rotar el Z-Bow de un lado al otro, de arriba a abajo, y decir, está en la línea media. Hoy usamos estos lentes, llámenle así, que es donde voy a tomar el registro de la línea media del paciente. Obviamente, tiene que estar la burbuja en el centro del nivel. Ahí le estamos bromeando, tomando un registro a una persona, incluso al perrito. eh, a todos les ponemos el registro. Aquí lo estoy tomando con mi paciente. Lo primero que hago es nivelar mi referencia y una vez que nivelo mi referencia, nivelo el Z-Bow. Y entonces prendo la luz y la luz tiene que pasar por la línea. Esto evita que si roto, de todos modos pasaría ahí, pero se vería de lado. Entonces no coincide. Tendría que ser un registro perfecto para que pase así. Una vez tomado, una vez con los registros, alguien me dice, Doc, pero siempre queda plano. No, no siempre queda plano. Si el paciente tiene muy inclinado el plano oclusal, va a salir así. Ok, esto me lo mandó uno de los alumnos, que es uno de los organizadores que quiero mucho, que se llama Naim, y decía, mire doctor, cómo se ve la inclinación del plano oclusal. Durante la cirugía, por mucho tiempo, usamos estos montajes de referencia. Hoy lo hacemos diferente. Vean, a este es el plano de Camper, coincidente con el láser, ¿se acuerdan? El láser que se ve arriba, debajo de la nariz. Este es coincidente con el plano de la platina, es coincidente con el Z-Bow. Y la línea vertical es la referencia quirúrgica. Por ejemplo, este paciente tiene inclinado el plano cruzal. ¿Cómo tendría que quedar tu montaje? Este me lo mandó la doctora Lore Hurtado de Guadalajara. ¿Y cómo debería quedar? Así como está en la boca del paciente, pues igual. El montaje debe ser igual. Lore puso sus lentes, puso el primer modelo del EZBO, o sea, ella es fiel, o sea, este es el modelo uno del EZBO, ¿cierto? Ahora es un poco diferente, pero es el modelo inicial. O sea, lo puso el láser y el montaje quedó igualitito que en la boca del paciente. Esta es una foto muy icónica de mis maestros, tienen un cuadro, ahora yo supongo que el doctor Williams tiene un cuadro de ellos viendo el articulador. Pero hoy hemos entrado a una etapa digital, donde muchas de las cosas, como el guarda, se hace por computadora. ¿Qué quiero decir? En tu montaje, las platinas magnéticas te facilitan la verificación de este montaje. Te permiten ver que el montaje es correcto. Él es el Dale, con mi queridísimo Jaimito, y con un articulador icónico de la Universidad del Sur de California. Este articulador conmemorativo está ahí, es el único.
¿Y qué te dice? Bueno, mis articuladores permiten la trayectoria condilia, me permiten ver el tamaño y la dirección de la trayectoria condilia. El maestrazo Gregoret y Elisa Tuber, estamos en un rancho en Argentina, comiendo asado y pasando un buen rato. Una vez hecho esto, yo monto el modelo superior. Pongo yeso, mi horquilla tiene un soporte para que no se venza y lo montamos. Pero hoy lo hacemos virtual. Aún yo mismo no me acostumbro a hacer un montaje virtual. El hacer un montaje virtual no te limita. Tú puedes traspasar ese montaje virtual a tu articulador. Esto se hace mucho para que tú físicamente puedas hacer un aparato, para que puedas construir una plaquita, por ejemplo, ¿cierto? Debido al tipo de plásticos que usamos, no hay una adhesión del acrílico con el plástico y parte del escáner. ¿A qué me refiero? Yo escaneo la boca, en este caso es oclusión céntrica, pero cuando llegue el momento, escaneo exactamente igual, pero con la cera azul. Con la cera azul puesta en el segmento anterior. No se preocupen por la cera, se va a borrar sola, porque ustedes ya registraron con la anterioridad el modelo. Entonces, se toma, aquí está, y se traslada a la platina. Generalmente, los chicos lo hacen a través de Exocad y entonces transfieren el escaneo al articulador. Aquí, ¿ven? Marcan los puntos y lo transfieren al articulador. Así, por medio de estos puntos, llevan la platina a su lugar. Y en el momento que la platina quede en su lugar, prácticamente el montaje está concluido. Pero recuérdenlo, está en la nube, ¿eh? Entonces, los articuladores, hoy existe el programa para que tú hagas el montaje digital. Así como este. Nosotros aquí tenemos registrada la posición del maxilar superior. Perdón, no caminó, pero debería. A ver, debería caminar. A ver si camina. Este es un montaje digital. Yo retiro la platina y ya está el montaje. Y pasa exactamente lo mismo. Como pueden ver, queda la mordida abierta anterior. Como pueden ver, el articulador tiene el movimiento exactamente igual. Entonces, lo tengo en la nube. Y cuando tú quieras, lo bajas y lo pones en tu articulador. La compañía de dos se ha encargado de hacer estas platinas de montaje, de transferencia, para todos los articuladores, el Whitmix, el Artex, el SAM, en fin. Entonces, ustedes, dependiendo del articulador que tengan, pueden solicitarle a la compañía y les va a hacer exactamente esto. ¿Ven? Si no, pues van a tener que completar su montaje poniéndolo en la mesa, colocando unos alambres para fijar la relación céntrica con las ceras y así completar el montaje. Cuando me preguntan qué ventaja o qué desventaja hay entre uno y otro, exactamente igual. El trabajo es un poco más porque tienes que manejar el yeso, pero al fin y al cabo tienes exactamente la misma relación. En uno lo puedes tocar, en el otro no, a menos que impriman los modelos. Y este señor, estos dos señores son los que me enseñaron a hacer todo eso. Este es un video icónico, un video muy viejo, donde yo le estoy presumiendo a mi maestro los casos clínicos y él me dice, le digo, ya terminé, y él me contesta, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas a hacer un caso clínico bien? Porque este caso está fatal. Le llevé mis mejores casos, no le llevé los peores. Entonces, básicamente estos dos señores, el papá de Dave, que tiene 94 años, que se llama Robert Williams, y el doctor Ron Roth. Y estos son mis hijos que me han acompañado en este recorrido con el doctor Ronald Roth. Eran de la familia desde que
estaban chiquitos, recorrimos muchos lugares persiguiendo a Lord Williams. Sin más, le agradezco muchísimo a Jaimito la invitación, el poder compartir con todos ustedes. Espero que no les haya robado mucho tiempo y que haya sido una aportación que les sirva y que por supuesto les abra la curiosidad de cada vez entender mejor la razón por la cual estamos aquí. Y la razón son nuestros pacientes. Cuando entendemos que el paciente es la figura central del tratamiento, entendemos que cualquier paciente que no lo tratamos de manera correcta es un paciente que le estamos creando una patología y que tal vez no la vemos porque el paciente se va a su casa y se conforma que entonces le recidiven los dientes. Pero si de verdad queremos tratar a nuestros pacientes, que yo sé que sí, por eso hay mucha gente que asiste a los cursos, porque entiendo que quieren tener el mejor resultado para el paciente. Entonces, seguramente esa mejoría empieza a través de un articulador. No es un instrumento para abandonar, sino es un instrumento para usar. Le agradezco mucho a Jaimito la invitación. Muchas gracias, Jaimito, y pues gracias a todos y buenas noches. Le agradezco mucho, doctor, por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Este, nuevamente, muchas gracias a todos los presentes. He dejado mi información de contacto en los mensajes. Ahí nos pueden seguir por nuestras redes sociales o también mi número de WhatsApp les dejé ahí. Cualquier cosa, cualquier inquietud o novedad, me pueden escribir por cualquiera de esos medios y los estaré atendiendo. Si me demoro un poquito, tal vez, tengo mucha afluencia de mensajes, ya que atiendo Ecuador y México. Les agradezco mucho nuevamente, doctor. Un abrazo desde acá, desde Chicago. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gemito, Gracias. y no tienes por qué dar las gracias. Somos de la gran familia de dos y te agradezco mucho que me hayas considerado. Listo. Gracias. Buenas noches, doctor, y buenas noches con todos. Gracias, un abrazo. Bye. Bye.